Bienvenido, Héctor Tristán. El primer trabajo, e invito a los autores a exponer, se titula Los derechos de exportación en el sector avícola, efectos de su aplicación, y los autores son Marisa Goitía y Rubén Reinieri. A ellos esperamos. Bueno, el trabajo que voy a presentar es un trabajo que se enmarca en un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a trabajar sobre los derechos de exportación en el sector avícola, efectos de su aplicación. Bien, el sector avícola ha sido uno de los sectores que más ha crecido en los últimos 20 años. Este crecimiento se ha dado por una mayor demanda que viene dado por los precios y a su vez por un cambio en los gustos de los consumidores. La producción aviar se encuentra dividida en dos grandes partes, que sería una es la producción de huevos y la otra sería la producción cárnica. En este trabajo solo nos vamos a detener y solo vamos a analizar la producción cárnica. El objetivo del presente trabajo es determinar si la aplicación o no de los derechos de exportación a la carne aviar afecta el precio que debe pagar el consumidor final, o si éste se encuentra también influido por otras variables como el tipo de cambio, el precio FOB, el consumo interno, la relación costo maíz-pollo. Para llevar adelante el trabajo lo hemos dividido en dos etapas. La primera etapa tiene que ver con el análisis de los derechos de exportación del sector avícola desde el año 2001 hasta el presente, y la segunda etapa se hizo un análisis de todas las variables que se consideran que pueden llegar a influenciar en los derechos de exportación, como sería producción, exportación, consumo interno, precio FOB, derechos de exportación, precio mayorista y, por supuesto, el tipo de cambio. Hacia 1960, que tampoco tenemos datos estadísticos, porque no hay una información formal acerca de cuál era el consumo de carne aviar en la República Argentina, se estima que era alrededor de 3 kilos por persona. Este fue aumentando en el 65, 8 kilos, en 1969, 10, hasta llegar a 1970 con 12 kilos aproximadamente, acá ya sí con información estadística fidedigna. Entre 1976 y 1983 lo que se hizo fue hacer la integración de esta producción avícola, o sea, ya sobre 1983 se producían los huevos fértiles, los pollitos bebé, el alimento, y se terciarizaba el cuidado y la guarda de los criadores hasta que se llevaban a faenar. Esto hizo que el precio disminuyera y por lo tanto hubiese un mayor consumo de carne aviar en la República Argentina, llegando en el año 2015 más o menos entre 44 y 46 kilos de carne aviar por persona. Bien, la primera etapa que habíamos dicho que íbamos a analizar los derechos de exportación desde el año 2001 hasta la actualidad, nos encontramos con un 2001 con complicaciones fiscales y sociales muy fuertes, una crisis muy profunda, y fue necesario que el Estado se hiciera de dinero genuino y propio para hacer frente a todos los gastos que estaban presupuestados. En el año 2002 se implementan, después de 11 años que veníamos sin derechos de exportación, en el 2002 se vuelven a implementar estas retenciones, estos derechos de exportación, con una tasa diferencial. O sea, depende del nomenclador del Mercosur, en qué número estaba, se necesitaba, o se hacía uno del 5% hasta el 20%. El 5% le correspondió a la carne aviar, el 20% le correspondió, por ejemplo, a los hidrocarburos. O sea, que en este sistema de tasas diferenciadas el sector avícola salió beneficiado. No solamente tenía una tasa diferenciada que era menor a todos los demás productos, sino que en el año 2007 se crea el registro de establecimientos faenadoras avícolas. Dentro de esta ley y dentro de este registro se establece que para la compra de soja y maíz que estuviese destinado a la alimentación
de los pollos que hubiesen sido que se consuman dentro del mercado interno, en ese caso iban a tener un subsidio, o sea que esto hizo que el costo de la alimentación, que es una de las partes más importantes en el precio avícola, disminuyera. Esto pasó desde el año 2002 hasta el año 2014. En el 2015 se determina no más retenciones, grabada el derecho de exportación a tasa cero, hasta el año 2018, que en el 2018 fue necesario acelerar y regular el régimen fiscal, más se venía cambios cambiarios, diferencias cambiarias que era necesario hacer frente y controlarlas, se vuelven a establecer las retenciones y se establece que desde el 2018 hasta el diciembre del 2020 tendrían una retención del 12%. Ese 12% tiene un límite, o sea, va a aumentar esa retención al 12%, pero con el límite de 3 pesos por dólar. Luego del 2018, ya hablando de abril del año 2019, volvemos a tener retenciones a una tasa del 0%. Pero esto fue una información algo engañosa, porque parecía que todo iba a estar a tasa cero, pero en realidad lo que está a tasa cero es la diferencia entre el excedente de la exportado en el año 2018 sobre todo lo que se exporte de ahí en adelante. Ese excedente de exportación va a estar a tasa cero, pero ese que se exportó en el 2018 sigue estando a la tasa del 12%. Bien, si vamos y vemos las diferentes variables, como es la primera, producción, exportación y consumo interno, vemos que desde el año 2001 en adelante hasta el 2018, las 3 variables fueron siempre en aumento. O sea, si estamos hablando de producción, la producción aumentó desde el 2001 hasta el 2018 unas más o menos 2,25 veces. La exportación casi 6 veces, y en el consumo tuvo un aumento de casi 2 veces. O sea, siempre estamos trabajando con las variables en aumento. Las exportaciones, si prestamos atención, hasta el año 2013 venía un aumento, se presenta en el 2013 el máximo de exportaciones, o sea, casi el 20% de lo que producíamos internamente se exporta. En el año 2015 se produce una disminución drástica de 242 miles de toneladas. Ambas situaciones, tanto este mínimo y este máximo que se produce en el año 2013, puede ser explicado por 2 variables diferentes y por 2 situaciones diferentes. Una es cómo estaba compuesto los países a los cuales nosotros les exportábamos. La composición era básicamente desde el 2008 hasta el 2013, nuestro principal cliente era Venezuela, hasta el 2013. De ahí en más, 2014, Venezuela era el primer cliente y aparte exportábamos el 40% del total de nuestras exportaciones iban a Venezuela. En el 2014 solamente el 29% y en el 2015 a Venezuela se exportó solo el 3%. De ahí en más, el mercado a Venezuela desaparece y no hay otro que lo reemplace. No por lo menos en la magnitud con el que teníamos o nos veníamos relacionando con Venezuela. Y por otro lado, la disminución del precio en relación a los costos también hizo que estos disminuyeran o afectaran de alguna manera las exportaciones. El consumo también siempre fue en ascenso. El tema es que ya se considera que estaríamos en el techo, ya más de ahí no habría o no se considera que estemos en posibilidades de incrementar el consumo interno de pollo. La composición actual, o por lo menos cómo ha ido evolucionando desde el 2011 hasta el 2018,
es la siguiente: si hacemos la diferenciación entre consumo de carne bovina, aviar y porcina, la composición sería la siguiente. Se supone que la carne de pollo, que es la que figura en color naranja, estaría ya a su nivel, o se considera que un 40-42% sería un porcentaje techo para su consumo. La otra variable que hemos analizado, o las otras variables en conjunto que hemos analizado, es el precio FOB, los derechos de exportación y el precio mayorista del pollo. Cuando hablamos del precio mayorista del pollo, se consideró dicha variable, en realidad se tendría que haber considerado el precio en la mesa al consumidor. El tema es que estadísticamente no hay datos, y en muchos, o por lo menos en muchos de los años bajo análisis, no teníamos el dato como para arribar a una conclusión. Por lo tanto, hemos trabajado con el precio mayorista del pollo. En cuanto a la variable del precio FOB, nosotros vemos que hasta el año 2014 se produce un incremento que va constantemente en aumento. Ese precio que va en aumento está muy relacionado también con el cambio en los gustos de los consumidores. De ahí en más, a partir del año 2015 se presenta una disminución en el precio que está relacionada íntimamente con el precio del maíz, que también entra a disminuir o tiene una disminución. En cuanto a los derechos de exportación, como explicamos recién, hasta el 2014 tuvimos retención del 5%, a partir de allí estuvo grabado al 0% hasta el año 2018, que se fijó nuevamente en 12% las retenciones. Y el precio mayorista del pollo siempre estuvo en aumento. Pero a partir del año 2011 empieza de 4,32 pesos hasta llegar 34,63 en el 2018. ¿Por qué empieza ese mayor incremento en el año 2011? Porque esa subvención que nosotros habíamos nombrado al principio del trabajo, que por compra de soja o de maíz que fuera consumido por los pollos que luego sean vendidos en el mercado interno, ya había dejado de existir. De ahí en más, aumenta en forma acelerada desde el 2012 en adelante. Bien, en cuanto a la última variable, y no menos importante, tenemos el tipo de cambio. El tipo de cambio que que utilizamos dentro del análisis del trabajo fue el tipo de cambio real multilateral. ¿Qué es este tipo de cambio? Es un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales que tiene la República Argentina, constituyéndose como una gran medida de competitividad cambiaria con relación al conjunto de socios comerciales del país. La aplicación de las brechas cambiarias, el control sobre la base monetaria, hizo que en diciembre del 2018 fuese la mayor desde diciembre del 2009 en adelante. Comparando diciembre de 2018 con diciembre del 2015, el aumento que se produce en el tipo de cambio es del 45%. A partir del 11 de agosto, luego de las elecciones, ese tipo de cambio subió al 148%. Por lo tanto, se considera no solamente que este tipo de cambio influye sobre las decisiones que tienen que tomar los productores avícolas, sino que también influyen sobre el consumo del pollo. Claramente, esta unión entre tipo de cambio, retenciones desde el año 2015 en adelante hizo que el sector avícola en cierta medida se viera afectado con nuevas retenciones que no estaban planificadas y por lo tanto las inversiones que se iban a dedicar a la compra de nuevos bienes de uso o de nuevas inversiones, eso se vio
cancelado o por lo menos se vio interrumpido hasta por lo menos nuevo aviso. En cuanto a las reflexiones del trabajo, se puede ver que los derechos de exportación fue una herramienta que se convirtió básicamente en un soporte para atender las finanzas públicas, ya sea en el 2001 o en el 2018 con nuevas implementaciones de retenciones. La restauración en el año 2018 afectó la seguridad jurídica con la consecuente falta de previsibilidad de las empresas del sector, y la aplicación de los derechos de exportación claramente depende de otras decisiones de política económica, como ser subsidios, promoción de inversiones en bienes de capital, variables económicas como tipo de cambio y el precio internacional. Las variables analizadas influyen en la toma de decisiones en materia de inversión en las pequeñas y medianas empresas del sector. Y en cuanto a las políticas aplicadas respecto de los derechos de exportación, deben considerarse conjuntamente con la política cambiaria adoptada, dado que de ella dependerá el precio que en definitiva el producto tenga en el mercado interno, más allá de su finalidad recaudatoria que generalmente conlleva su instrumentación. Bueno, hasta acá las conclusiones y el trabajo presentado. Después tienes un micrófono, Manuel. Ah, sí. Bueno, felicitamos a Marisa y abrimos los 10 minutos para las preguntas o comentarios que ustedes quieran realizar respecto a la exposición. Yo me saco los anteojos para... Ah, bueno. Juro que aquí no se ve nada. ¿No hay comentarios? Voy a hacer yo un pequeño comentario. Realmente muy serio tu trabajo, de muy buena calidad. El tema de la industria avícola, uno de los problemas que, digamos, la década que está mencionada, del 2000 prácticamente al 2014, 2015, tuvo alineadas ciertas variables que la favorecieron fuertemente. Por un lado fue el fideicomiso que se firmó con Venezuela, en el cual había intercambio de una serie de bienes y entre ellos tuvo una alta participación la producción avícola. También los altos derechos de exportación al maíz y a la soja hacían que el precio interno que se le pagaban a los productores fuera menor, por lo tanto había, y el tipo de cambio controlado generaba una especie de subsidio indirecto a la actividad avícola. Todas estas variables y un cambio de gustos y el suplir la carne vacuna por la carne aviar demostró el crecimiento y generó el crecimiento que contaba Marisa. Lo que ocurre hoy en día, bueno, el restablecimiento de los derechos de exportación es un impuesto absolutamente regresivo que corta el precio sin medir ninguna capacidad retributiva, entre otras cosas desalienta la inversión y le quita competitividad. Una de las cosas que también el sector, y hoy los saltos en el tipo de cambio, el encarecimiento del maíz, porque además, contrariamente a la década anterior, el maíz y la soja tuvieron reducción o eliminación de retenciones, por lo tanto se encareció la materia prima para esta industria. Y el otro tema que tiene esta industria es que tiene un enorme potencial. Argentina todavía exporta un porcentaje relativamente pequeño, medido en consumo mundial. Piensen que Brasil participa en el 46% del consumo avícola del mundo. Han llegado los brasileños a ser tan competitivos que en el nordeste brasileño los establecimientos, para abastecer al mercado árabe, los galpones están todos orientados a la Meca, para que cuando vengan los compradores coincida con la creencia religiosa. El tema es vender, ¿no? Nada, yo creo que esta crisis lo que ha hecho ahora es complicar todo el panorama y justamente la reinserción de los derechos de exportación no es una buena noticia y esperemos que pronto la industria, como las restantes industrias, se desliguen de estos impuestos regresivos. Si no hay preguntas,
Perdón. Hola. Que tenía las retenciones más bajas del nomenclador y estaba los derechos de exportación del maíz y de la soja, que era el principal costo que tenía la producción avícola. No solamente el maíz, en este momento también la electricidad pasa a ser un tema importantísimo dentro del costo de la producción avícola, pero los derechos de exportación en ese momento del maíz y de la soja eran altísimos, o sea, más una subvención que recibían, o sea que todo en ese momento era beneficioso hasta ahora, en el cual se vuelven a implementar los derechos de exportación. No solamente que se vuelven a implementar, sino que con una tasa muy superior a lo que se venía, que era el 5%, ahora estamos en un 12% con un límite de $3 por sobre el precio FOB o la base imponible, entonces todo hace que ahora se empiece a complicar un poco más la actividad. Sí, es una especie de tormenta perfecta, ¿no? para el sector. Y la última que le falta al sector, una de las características que tiene es que requiere más industrialización porque todavía hay mucha producción a granja, que eso no lo hace tan competitivo respecto al mundo, que es hipercompetitivo. Bueno, muchas gracias.